Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana nuestro estudio con la palabra de Dios. Y vamos a abrir, vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a estar allí, vamos a estar viendo varios versículos de Primera de Reyes. Es algo que el Antiguo Testamento tiene mucha riqueza, ¿verdad? Tanto como el Nuevo, obviamente es la palabra de Dios, pero podemos sacar cosas muy prácticas de la palabra del Señor. Y vamos a ir allí, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 16, 1 al 4. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasá, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasá y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasá fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Háblanos en esta mañana, Señor, y que podamos ser hacedores de ella, no tan solamente oidores, poniendo en práctica estas verdades, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que apartaron este tiempo para escuchar de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Un texto un poquito agresivo parece, ¿verdad? Pero no, tenemos una gran enseñanza en la palabra de Dios. Hermanos, el peor error de todos es cometer los mismos errores que otros ya cometieron y perecieron, le fue mal, ¿verdad? Viendo la situación de otra persona, cómo ha tomado ciertas decisiones y le fue mal, y ver ese ejemplo y repetir lo mismo nos va a ir mal también a nosotros, ¿verdad? Y se dice que los errores son importantes en nuestra vida en la medida que aprendemos de ellos. Pero sin embargo, hoy veremos a este hombre llamado Baasá, que no solo no aprendió de sus errores, sino que no aprendió de los errores de otros. Y este hombre Baasá conoció la historia de Jeroboam y de cómo sus pecados lo destruyeron con toda su familia, lo cual le dio una oportunidad de aprender de estos errores y tomar el reino que una vez fue de Jeroboam. No obstante esto, este hombre Baasá perseveró en los mismos errores y tuvo el mismo fin. Es tremendo este relato, porque vemos esa clara imagen, ¿verdad? De una persona viendo cómo está cometiendo errores otra persona y su fin, cómo terminó por tomar esas decisiones, y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Baasá tuvo la oportunidad de aprender del error de Jeroboam. Baasá llegó al reinado de Israel gracias a los errores de Jeroboam. Y Dios le había prometido a Jeroboam que si andaba perfecto en sus caminos, iba a ser bendecido y su reino sería afirmado. Pero lamentablemente Jeroboam persistió en el pecado, y eso trajo el juicio de Dios sobre su vida y sus descendientes.
Miren Primera de Reyes, vamos un poquito más para atrás. Capítulo 14, versículo 10 y 11. Primera de Reyes 14, 10 y 11. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Esta sentencia fue ejecutada por el mismo Baasá. Viendo cómo Jeroboam había actuado, bueno, mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 27 al 30. Y Baasá, ahí apareció nuestro hombre que estamos viendo hoy, y Baasá, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasá en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasá en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Con esto, hermanos, Baasá se convirtió en el rey de Israel. Y tuvo también la oportunidad de ser bendecido de parte de Dios. Pero lamentablemente no aprendió nada. No aprendió del error que Jeroboam cometió. Y Baasá, ¿qué hizo? Decidió cometer el mismo error que Jeroboam, creyendo que tal vez saldría librado de las consecuencias del pecado, pero no es así. Mira Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 33 y 34. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasá, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo, ¿en qué? En el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Lamentablemente, hermanos, Baasá no aprovechó la oportunidad que Dios le había dado. Y en lugar de eso, ¿qué hizo? Cometió lo mismo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Baasá vio el triste fin que Jeroboam tuvo al no obedecer a Dios. Y lo más lógico sería pensar que al ver el ejemplo de Jeroboam, se hubiera apartado de sus pecados, pero lamentablemente no lo hizo, sino que siguió haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído el trágico final de muchas personas que endurecieron sus corazones con Dios? Y sus pecados los llevaron a un triste final. Pero lo más ilógico de esto es ver cómo algunas personas que ven el trágico final de otros
aún no se apartan de ellos. ¿Cuántas personas han escuchado cómo el adulterio destruye las familias? Y aún así se involucran en esos pecados. ¿O cuántas personas han visto cómo los vicios, drogas destruyen a los que los consumen? Aún así se meten en ese mundo. ¿O cuántos han visto cómo las personas que se involucran en la violencia y la delincuencia terminan muertos o presos en una cárcel? Aún así se involucran en eso. Y en general, hermanos, cualquier pecado que el hombre cometa lo destruirá. El hombre generalmente es consciente de eso, pero aún de todas maneras decide involucrarse, creyendo que no le afectará. Ojo, hermanos, con esa actitud. Tenemos que ser sabios. Si vemos que otra persona está pecando, y cómo ese pecado lo está arrastrando y la consecuencia de ese pecado, no lo hagamos. Posiblemente Baasá pensó que podía manejar el pecado de una manera más astuta que Jeroboam. Pero se equivocó porque al final de sus pecados lo alcanzaron de la misma forma que los alcanzó a Jeroboam. Mira, no salgas de ahí de Primera de Reyes, yo lo leo. En Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. Qué tremendo este versículo. Si puedes, lo puedes anotar en algún lado, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado, hermanos. Baasá se creía tal vez un poco más astuto que Jeroboam, pero el pecado lo alcanzó de la misma manera. El peor error de Baasá fue cometer los mismos pecados que otros cometieron, en este caso Jeroboam. Y aunque Baasá quizá creyó que su fin sería distinto al de Jeroboam, no lo logró porque al final el mismo juicio que cayó sobre Jeroboam fue el mismo que lo alcanzó a Baasá. Por eso nuestro pasaje de hoy, Primera de Reyes 16, 1 al 4, es muy parecido al relato, ¿verdad?, de lo que le aconteció a Jeroboam. Y vino, Primera de Reyes 16, 1, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasá, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasá y la posteridad de su casa, y pondré en su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasá fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Y así fue, hermanos, porque Baasá murió en sus pecados y posteriormente toda su descendencia es muerta de la misma forma que fue muerta la descendencia de Jeroboam. Y no lo vamos a leer, pero está ahí en el versículo 8 al 10 de Primera de Reyes 16. Hoy en día, todos aquellos que hemos escuchado el Evangelio, no podemos decir que ignoramos el destino de aquellas personas que han rechazado. Dios nos ha declarado el privilegio que corremos, el peligro, perdón, que corremos al escoger el camino malo, la desobediencia.
el dejar para después, no, las cosas de Dios para después, cuando sea más grande. Dios nos ha declarado el peligro, hermanos, que corremos al escoger el camino malo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no seguimos ese camino, es el camino malo. Y realmente, si seguimos el camino de Dios, el camino que Jesús ofrece, vamos a ser bendecidos. Por lo que todos debemos ser sabios y aprender de los errores de aquellos que ignoran estas palabras para ser salvos de la condenación eterna. El peor error que le puede pasar a una persona es perecer en el mismo error de otra. Y más que error, pecado, ¿verdad? Tristemente, Baasá pudo haber aprovechado la oportunidad que tuvo de ser próspero y bendecido de parte de Dios. Pero al final se desvió en los mismos pecados que Jeroboam cometió. Quiera Dios, hermanos, que veamos el mal, porque lo vemos, y nos apartemos de él. A veces en las iglesias pasa que una persona cae en pecado y se aparta, se va, y allí le siguen otros. Porque se fue. No sigamos el camino de los malos. Quiera Dios que veamos ese ejemplo, veamos el mal y nos apartemos de él, porque el deseo del Señor es la salvación para nuestra alma. Y el deseo del Señor, una vez que le conocemos, es bendecir nuestras vidas. No seguir el camino de los malos. Marcar esa diferencia. Mostrar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Cómo el Señor cambió nuestros corazones. Cómo el Señor hizo una obra verdadera en nuestras vidas. Hay un corito, y voy terminando, hay un corito que dice, lo que decía antes no lo digo más, lo que cantaba antes no lo canto más, lo que hacía antes no lo hago más, nací de nuevo, ya todo cambió, ¿no? Y qué verdad, somos nueva criatura en Cristo, por su gracia. Y hermanos, cuando veamos el camino de los malos, el camino errado que las personas llevan, afirmémonos más a la palabra de Dios para no cometer los mismos pecados. A veces uno ve cómo prospera mi vecino, ¿no? Y tiene una casa lujosa y cada vez mejora más su auto, pero no conoce a Cristo. Y en realidad todo lo que se ve es superficial porque en su interior está en una depresión tremenda. Nosotros somos ricos en Cristo. Y cuando entendemos eso, cambia todo en nuestra vida. Lo que Cristo hizo por nosotros es más que suficiente. No hay que agregarle ni quitarle nada. Dios lo hizo por nosotros. Y qué hermoso es que podamos seguir junto a la palabra de Dios, aprendiendo cada día cómo caminar por sus caminos, no desviándonos, no cometiendo el pecado que otro cometió, porque vamos a tener la misma consecuencia. Vamos a terminar de la misma manera. Hermanos, Dios bendiga su palabra y que en este día puedas llevarle toda la gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos dejas. Sin duda que no es
un lindo ejemplo a seguir, pero está en tu palabra para demostrarnos cuál es la consecuencia de apartarnos de ti, de seguir el camino de los malos. Ayúdanos, Señor, a no ser como este hombre Baasa, que vio el pecado de Jeroboam y cometió lo mismo. Ayúdanos a ser sabios, a vivir santamente a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.